Daniel es ingeniero agrónomo, es responsable comercial de la sucursal Charata, está en la empresa hace muchos años y ha tenido mucho que ver con el desarrollo de la región, y una de las cuestiones que trajo a la región, o uno de los cambios tecnológicos que la empresa acercó, fue Blend Forrajeros. Entendemos, Daniel, que ha sido parte de ese proceso. Lo pechaste a Carlos, ¿no? Lo sacaste, y es grandote, Carlos, sos valiente. Vamos, Dani. Buenas tardes a todos, bueno, muchas gracias. La verdad que un compromiso, digamos, después de 3 disertaciones muy buenas, y la verdad que da para que cada disertante siga hablando mucho más tiempo, pero bueno, por los tiempos obviamente que uno tiene que, ¿no es cierto?, respetar lo que es la parte del Zoom. Bueno, más que nada, buenas tardes, lo que quiero presentar es justamente el tema de los blend forrajeros, el ventaja de la consociación, el por qué, digamos, consociar. No me está pasando. Probá, Dali, con las flechas del teclado. Sí, estoy probando con eso y no me... Ahí está. Bueno, el por qué consociar. Bueno, como bien sabemos que los ambientes son muy heterogéneos, ¿no es cierto? Si hacemos una sola especie, nos podemos encontrar con situaciones que esa especie se pueda llegar a perder, ¿no es cierto?, en el tiempo. Bien sabemos que hay suelos donde tenemos situaciones de tener una altura y de tener a lo mejor una parte de transición que es un bajo, y si hacemos una sola especie podemos llegar a tener la pérdida, ¿no es cierto?, de esa especie que hicimos en caso de que sea una especie monofítica. También con respecto al tema de los suelos, si bien sabemos los suelos, no todos están bien físicamente ni químicamente. Hay suelos que son más arenosos, hay suelos que son más arcillosos. También encontramos a veces con problemas, ¿no es cierto?, de diferente fertilidad en los suelos. También es importante saber si hay presencia de sales. Entonces, el hecho de hacer una sola especie, a veces nos encontramos cuando hay un problema, por ejemplo, el afloramiento salino, que se puede dar a veces en años muy secos, en años muy húmedos. Si hacemos una sola especie que no tiene la tolerancia a la salinidad, se puede terminar desapareciendo ese cultivar que hicimos. Después, otra cosa muy importante es el régimen de lluvias, o sea, cantidad y distribución. Bien sabemos que hemos tenido periodos de sequía e inundación, estamos muy acostumbrados a tener esas dos variables, digamos. Entonces, por ahí si hacemos una especie que es para ambientes secos y viene un año de inundación, esa especie va a desaparecer, o viceversa, que hagamos una especie, ¿no es cierto?, para ambientes, digamos, más de mayor cantidad de precipitaciones, y en un año bien año seco tampoco vamos a tener, ¿no es cierto?, la persistencia o el aprovechamiento de ese cultivar. Después también una cosa que vamos viendo con el correr del tiempo es las temperaturas que exigen cada especie, ya sea para su germinación o para su rebrote. Por ejemplo, básicamente acá en la zona, y que bueno, lo que también habló anteriormente Carlos, el Gatton Pani es una especie donde lo que más se siembra y lo que más se usa en los montes, y a veces sabemos que cuando empieza el inicio del otoño, el Gatton Pani ya empieza a mermar por tener una baja tolerancia a lo que es la baja temperatura, ya deja, ¿no es cierto?, de actuar, entonces uno lo tiene que solamente usar como diferido, y ahí lo que nosotros proponemos, ¿no es cierto?, como una alternativa es una consociación, por ejemplo, con gramas que tienen un poco más de tolerancia a los fríos. Otra cosa del por qué consociar, hoy justamente lo que hablaba César, que es algo muy importante, el tema de las malezas. Las malezas siempre están, en realidad nosotros venimos a modificar el ambiente. Ellas estuvieron primero, y nosotros al querer hacer una siembra de una o más pastura, nos encontramos que siempre tenemos esos problemas. Entonces, el hecho de hacer 2 o más especies que tengan diferentes hábitos de crecimiento, nos va a permitir tener una mejor cobertura y un mejor control, ¿no es cierto?, de esas malezas. También nos hemos encontrado también de que hay problemas de enfermedades. En años muy húmedos hemos tenido pérdidas, ¿no es cierto?, en diferentes zonas. Atacó un hongo bipolaris al Gatton Pani, que no es normal, pero bueno, en los años húmedos hemos visto que muchos lotes se han perdido. Entonces, justamente, si el Gatton Pani hubiese estado consociado con una uroclova, o hubiese estado consociado con una grama, si hubiese desaparecido el Gatton y hubiese estado la grama presente, o también si hubiese estado consociado con algún panicum que sea tolerante, ¿no es cierto?, al bipolari, como el Suri, como el Tanzania, como el Masai, ahí no perdemos, ¿no es cierto?, tanto stand de planta. También pasa con el Buffelgrass en zonas secas, cuando vienen también años húmedos, también le ataca la piricularia, que produce mortandad, ¿no es cierto?, de plantas.
Otra cosa importante también del por qué consociar es justamente también en los años húmedos hay un ataque de una cigarrita, o sea, un homóptero que se alimenta, ¿no es cierto?, de la epidermis de las hojas, que va comiendo, nos va chupando, ¿no es cierto?, la epidermis, y va generando, ¿no es cierto?, la mortandad de la especie. Básicamente las braquiarias, el gato, son muy susceptibles, inclusive hemos visto también en años que las gramas también han sido afectadas. Entonces, por eso a veces es importante el usar, ¿no es cierto?, de las mezclas. Otra cosa del por qué consociar es porque obviamente nosotros al hacer 2 o más especies lo que tratamos de siempre tener es mejorar la oferta forrajera, o sea, mejorar la calidad. Mejorando la calidad nosotros la podemos hacer justamente lo que hoy hablaba César, la inclusión, ¿no es cierto?, de leguminosas, de poner, por ejemplo, la quinomene, la espedeza, melilotus, leguminosas, ¿no es cierto?, que vayan acorde, que me van a permitir a nosotros mejorar esa productividad. ¿Por qué? Por el aporte de proteína que hace esta leguminosa, y también nos va a permitir mejorar esa fertilidad de esos suelos, que si no año tras año les vamos sacando, ¿no es cierto?, nutrientes, y no se lo podemos devolver, o cuando se lo tenemos que devolver, lo tenemos que fertilizar, y quizá por ahí el aporte del fertilizante, que es una tecnología que tanto hoy Héctor y también Carlos decían, es importante empezar a verlo, porque eso también te garantiza la persistencia de la pastura, pero hay años que no tenés condiciones para fertilizar, entonces la inclusión dentro de estas mezclas de estas leguminosas te pueden permitir, ¿no es cierto?, ese aporte de nitrógeno básicamente. Y otra cosa que también el hecho de consociar aumenta la persistencia de la pastura, lo que yo le decía hoy, ante una eventualidad climática, ante una eventualidad de un ataque de algún hongo o de algún insecto, si hacemos una sola especie podemos tener la pérdida de esas pasturas. Otra cosa es también, ¿no es cierto?, poder obtener forrajes todo el año. Como yo les decía, hay especies que son más exigentes en temperaturas que otras, y si queremos, por ejemplo, hacer a veces reservas, que es lo que nos tenemos que preparar a veces para lo que es el otoño-invierno, si hacemos una sola especie y no tenemos buenas condiciones, a lo mejor de humedad, y empieza a bajar la temperatura, no vamos a poder lograr buenas reservas. En lo que PEMAN propone hoy como, digamos, como blend o como mezcla, es la inclusión de 2 o más especies, ¿no es cierto?, dentro de lo que son los blend forrajeros, es decir, según el ambiente. El blend 1 es una consociación de Brachiaria maranduma, la Brachiaria russiciensis. Esta mezcla va apuntada a suelos arenosos, a lomas arenosas o a suelos de altura, donde la inclusión, ¿no es cierto?, de estas 2 especies para lograr, como siempre, mayor cobertura, una rapidez. Es decir, no estar esperando tanto tiempo para poder darle un aprovechamiento, que es lo que uno trata siempre para que se amortice la inversión que uno hace en pastura. Lo mejor es aprovecharlo lo antes posible. El Blend 2 es una consociación de Setaria con épica, o grama épica, que es una grama exclusiva de la empresa. Esto va para ambientes de corriente, ambientes de malezales, ambientes encharcables, también se puede usar en la zona de Santa Fe, en la zona de Formosa, en la zona de Chaco, en ambientes, ¿no es cierto?, donde tenemos quizá por ahí situaciones de anegamiento de 30, 40, hasta 60 días. Es una opción muy buena. Después tenemos el Premium Blend 3, que es lo que les decía hoy, la consociación del Gatom con la grama Rhodes. Tenemos la opción de la grama Reclaimer o la grama Santana. La inclusión de la grama vemos dependiendo del ambiente. Hoy Carlos decía que, bueno, cómo se dan las lluvias. Nosotros por ahí sabemos que la grama Santana es un poco más tolerante a bajas precipitaciones, entonces por ahí cuando sabemos que apuntamos en zonas de 450, 500 milímetros, consociamos al Gatom con la Santana. Si nos vamos a zonas de un poco más precipitaciones, podemos proponer la Reclaimer. Después el Blend 4 es lo que yo le decía, tener incluido, ¿no es cierto?, aparte del Gatom, de la grama, incluir un pánico intolerante, ¿no es cierto?, al hongo bipolaris, como puede ser el Masai, el Mombasa, el Tanzania o el Suri. ¿Por qué? Justamente para tratar de evitar pérdidas de planta. Entonces, el incluir una especie, digamos, que tenga tolerancia a ese hongo, aunque perdamos el Gatom, no vamos a perder oferta forrajera con esos pánicos más la grama. Otra propuesta que tenemos es el Premium Blend 5, que también va apuntado a zonas por ahí secas, que es la inclusión del Buffer Grass Texas con la Eurocloa. Bien sabemos que tanto el Buffer como el Gatom, que es el Premium Blend 6, son especies que hacen matas. O sea, las matas generalmente no terminan nunca de cubrir el 100% del suelo y nos encontramos con los problemas de los renovales, que hoy explicaba Carlos. Daniel, perdón que te interrumpa, queda 1 minuto y medio. Bueno, la inclusión de la Eurocloa lo que nosotros nos hace, nos permite cubrir su espacio. Bueno, el Blend 7 es mezcla de 2 gramas, el Blend 8 es mezcla de Dicantium más la grama épica, y como para ir terminando, mostrarle las experiencias de esta mezcla brachiaria marandú con russiciensis.
Setaria Naró con grama épica, o sea, en lograr siempre vemos cobertura. Esa es una foto de grama con Gatton, vemos que al fondo cómo está el Gatton y la grama está en la parte más baja. Esto es la mezcla de Suri, grama épica y Gatton. Esto es grama épica más grama Reclaimer, Dicantium más grama épica, Gatton más Urocloa, a ver cómo la Urocloa cubre el espacio entre mata. Y la experiencia con leguminosa, como decía hoy César, el Gatton con Equinomene, el Gatton Pani con Melilotus, la Setaria con el Equinomene, el Dicantium más el Equinomene. O sea, la idea, lo que queremos lograr, ¿no es cierto?, es tratar lo que decía hoy, poner una o dos o más especies junto con alguna leguminosa como para darle un mayor valor nutritivo a nuestras pasturas. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, estoy atento a la pregunta que tengan que hacer. Gracias, Dani. Si querés dejar de compartir, comento un poquito lo que dijimos al principio. Hubo una inscripción previa donde había lugar para preguntas, por eso le dimos prioridad a las preguntas que habían llegado con antelación. Estamos viendo muchas preguntas en el chat, lo cual nos hace interesante. Y yo le voy a hacer una pregunta al grupo de panelistas. ¿Se atreven a pensar que este es el capítulo 1 y que podemos volver a tener una jornada como esta de acá a un tiempito? Porque la cantidad de preguntas que tenemos, tanto desde el principio como las que están surgiendo ahora, es enorme. Así que seguramente tengamos que hacer un capítulo 2 de esta reunión con ustedes. Yendo a la pregunta, en un ambiente, Daniel, que cumpla con todas las condiciones necesarias para realizar una buena implantación de Gatton Panic, ¿lo asociarías igual con grama Rhodes? ¿Y por qué? Sí, bueno, justamente dentro de la mezcla, el Premium Blend 3, donde está la mezcla de Gatton con grama, lo que tratamos siempre de priorizar es la especie más productiva, la especie de mayor calidad forrajera y la que a mí me genere mayor, ¿no es cierto?, rentabilidad, que es el Gatton Panic, ponerlo en una mezcla de un 75 a un 80%, y el 20% que iría con grama o iría, en ese caso también, dependiendo la zona, con Urocloa. La función básicamente de poner esta especie, grama y Urocloa, es que al tener, ¿no es cierto?, la competencia del Gatton, con lo que genera el Gatton en volumen, en lo que genera en altura, a la grama, que es también erecta, no le da la posibilidad de crecer en forma erecta porque no le gusta, digamos, la sombra. Entonces lo que hace, larga sus estolones cubriendo el suelo, generando una mejor cobertura, teniendo más pasto, ¿no es cierto?, y evitar, ¿no es cierto?, que te decía hoy, el tema de la competencia de las malezas. Bien, bueno, gracias.